Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Y aquí estoy yo, adelante, feliz y contento. Aquí está, esta es la imagen del día. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, condenado por corrupción y pendiente de juicio como receptor y organizador de los sobornos de Odebrecht en Panamá, celebrando su libertad como exiliado en Colombia. A instancias de una gestión personal del presidente Petro, Martinelli salió de la embajada de Nicaragua, que le había dado refugio en su país. Llegó anoche a Bogotá y de una vez se fue de rumba para celebrar su libertad y su exilio dorado. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Petro se reunirá el próximo miércoles con Xi Jinping en Beijing en plena guerra comercial entre China y Estados Unidos. Voceros de la industria del tabaco hicieron sala con la Comisión Cuarta del Senado para redactar reforma a la ley de impuestos saludables al cigarrillo. Viuda y madre del hijo de uno de los vecinos desaparecidos de Lucho Herrera recuerda el día del secuestro y la apatía de la policía en la investigación. Hablamos con los amigos colombianos del Papa León XIV en Barranquilla, Chía y Bogotá. Y en Top Secret, la bachata de Gustavo Bolívar y las adicciones del nuevo mejor amigo del presidente Petro. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Lo vieron ustedes en la imagen del día. El expresidente de Panamá, sentenciado por corrupción y pendiente de responder por los sobornos de Odebrecht durante su gobierno, está celebrando su libertad en el exilio en Colombia, que le fue concedido por gestión directa del presidente Petro. ¡Vamos para adelante! El expresidente panameño Ricardo Martinelli, sentenciado a 10 años de prisión por corrupción y aún pendiente de su juicio por recibir soborno de Odebrecht, llegó anoche a Colombia, reconocido como refugiado político por el gobierno de su escudero José Raúl Mulino, la dictadura de Nicaragua y del gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión se apoya en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas. Hacia las 9 de la noche, Martinelli llegó a Bogotá en una avioneta privada y solo minutos después celebró su liberación con rumba en un bar del norte de Bogotá. Y aquí estoy yo, adelante, feliz y contento. Vamos a gozar la vida. Desde el momento de su sentencia el año pasado, Martinelli se refugió en la embajada de Nicaragua hasta la semana pasada, cuando una carta del presidente Petro lo acreditó como refugiado y el gobierno panameño accedió a brindarle escolta diplomática. El embajador colombiano lo acompañó hasta el aeropuerto. ¡Viva Colombia! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Panamá! Mil gracias al gobierno colombiano y al presidente Gustavo Petro por haberme concedido dicho asilo político. Su abogada Jessica Canto no solo lo acompañó en la celebración, sino que madrugó a confirmar la buena nueva de su jefe desde la casa del embajador de Bogotá. Feliz Día de las Madres a todas las madres de Colombia y los países donde se celebra. En 2018, Martinelli fue extraditado desde Estados Unidos, en donde estuvo preso tras ser acusado de chuzar a políticos y periodistas en Panamá durante su gobierno, como en su momento lo recordó el presidente Petro. Él es el expresidente Martinelli de Panamá. Chuzaba los teléfonos de sus opositores, recibió sobornos de Odebrecht, era amigo de Uribe y era el anfitrión en la cita de los hijos de Uribe con Odebrecht y los Nule. Ahora está preso. La decencia se impone. Petro cuestionó en el pasado a Martinelli y este tampoco simpatizaba con sus políticas. Me parece que Colombia tendrá serios problemas de ser electo por una persecución política. Ricardo Martinelli reiteró que con su asilo en Colombia se encuentra, comillas, sano y salvo. Salud a todos. A esta hora el presidente Petro estaría aterrizando en Beijing y después del próximo martes se estaría reuniendo con su regente Xi Jinping para pactar su ingreso a la ruta de la seda en medio de las tensiones por la guerra comercial de Estados Unidos. A esta hora el presidente Gustavo Petro podría estar aterrizando en Beijing para su visita de Estado a China, donde estará hasta el próximo sábado 17 de mayo reunido con los ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y varios presidentes de estos países, Luis Ignacio Lula y Gabriel Boric entre ellos. Tendremos el foro CELAC China. En este momento tenemos alrededor de 17 cancilleres confirmados. Es un foro ministerial, pero contaremos con 3 jefes de Estado. Brasil y Chile, así como Perú y México,
México, que enviaron delegaciones sin presidente, ya hacen parte del proyecto chino de la Ruta de la Seda, que financia infraestructura para conectar sus puertos con Asia. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Miao Deyu, que afirmó que este sería un diálogo sur-sur, no perdió la oportunidad para criticar las alianzas comerciales con Estados Unidos. Los países de América Latina y el Caribe son una parte importante de la tendencia global hacia la multipolaridad y la globalización económica. Los pueblos de América Latina y el Caribe están construyendo su propia patria, no el patio trasero de nadie más. Voy a ir a firmar la Ruta de la Seda. A la visita que estaba planeada desde el año pasado, el presidente llega con la canciller Laura Sarabia, el viceministro de Asuntos Multilaterales, la directora del DAPRE y 6 ministros. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados. Y pondremos problemas que hay vigentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el presidente chino Xi Jinping se reunirá con los presidentes y ministros en la inauguración de la conferencia el martes 13 de mayo. Y en los siguientes días tendrá su reunión personal con el presidente Petro, cuyos delegados han discutido durante los últimos 3 meses los acuerdos de cooperación en innovación tecnológica, comercio y finanzas, con los que Colombia aspira a mejorar las cifras de su balanza comercial, que hace décadas es favorable tanto para China como para Estados Unidos. El ministro de Minas le salió al paso al estudio de Fedesarrollo, que dice que en 2 años no habrá gas suficiente para la demanda nacional. Según él, esas proyecciones no se cumplen y lo que se requiere es que los gremios traigan ideas que permitan superar la futura escasez. Para el año 20, 26, 27 y 28 los faltantes se van a ir incrementando. El ministro de Minas, Edwin Palma, respondió al estudio de Fedesarrollo en el que advierte que las tarifas de gas domiciliario podrían aumentar más de un 40% el próximo año en las principales ciudades del país si no se toman decisiones para aumentar las reservas. ¿Qué le invito a Fedesarrollo y a los gremios? Traigan ideas, implementemos las ideas y tienen toda la voluntad política para poderlas aplicar. Pero seguir tirando datos, seguir tirando expectativas, seguir tirando proyecciones que al final nunca se cumplen, no le hace bien al país. Aseguró que de la mano de los gremios del sector se están buscando alternativas para incorporar más gas sin afectar el bolsillo de los usuarios. Permanentemente con el CNO de gas hacemos monitoreo. Estamos también con el gremio del gas mayoritariamente, con Naturgas, revisando cifras, revisando decisiones regulatorias, decisiones técnicas que permitan incorporar más demanda para que esto no se traslade en perjuicio de los usuarios. El jefe de la cartera de Minas señaló que no se descarta la posibilidad de importar gas desde Venezuela, en donde sostendrá una reunión en los próximos días. Para todo el país la solución, tanto para la demanda esencial como para el mercado no regulado, es Venezuela. Obviamente eso tiene desafíos de orden jurídico, de orden geopolítico, de orden técnico incluso. Pero espero pronto ir a Venezuela y poder conversar sobre el tema. Actualmente, según el ministro, se están analizando 10 proyectos de infraestructura de transporte de gas para mejorar la distribución. Estamos estudiando cerca de 10 procesos, 10 proyectos de ampliación de infraestructura. 3 de esos son del grupo empresarial de Ecopetrol, por ejemplo. Pero seguir teniendo solo una vía para traer gas no le conviene al país. Según el estudio de Fedesarrollo, a finales del 2026, la oferta de gas natural nacional e importado no será suficiente para cubrir la demanda. Además, advierte que el gas importado tiene precios que pueden ser hasta 3 veces mayores a los del gas nacional. Los voceros de las 3 multinacionales de tabaco con negocios en Colombia se sentaron con los congresistas de la Comisión Cuarta del Senado para redactar con ellos el impuesto saludable a los cigarrillos y dicen que tienen derecho a hacerlo. Gustavo Monge. María Fernanda, ellos dicen que como ciudadanos pueden, pero una directiva de la Organización Mundial de la Salud, suscrita por Colombia, recomienda no hacerlo. Representantes de Philip Morris International, American British Tobacco y asociaciones de vapeo participaron en lo que la Comisión Cuarta del Senado llamó una mesa técnica para el proyecto de ley que les fijará impuestos a sus empresas. Nunca los habíamos visto participando de frente en instancias para definir los impuestos que les van a aplicar a ellos. Esto es absolutamente inexplicable. El autor del proyecto de ley justifica la colaboración de la industria en esta mesa técnica. Yo creería que no tenemos que estigmatizar a nadie. Yo creería que lo bueno de un proyecto que saca al Congreso de la República es que se haga consensuado. Como el propósito manifiesto es acordar con ellos los impuestos que les impondrán, organizaciones de la sociedad civil y congresistas han denunciado la interferencia de la industria tabacalera, que está prohibida en el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que suscribió Colombia.
Las partes no deberían aceptar, apoyar ni respaldar ninguna oferta de asistencia o propuesta de legislación o política de control del tabaco redactada por la industria tabacalera o en colaboración con ella. Es un convenio internacional de salud pública del cual Colombia es país parte desde el año 2008, que expresamente prohíbe que se invite a la industria y a sus aliados a diseñar la política de control de tabaco. Es muy importante que los congresistas sepan que aunque en Colombia no existe una ley contra el lobby, en el caso del tabaco sí hay una regulación sobre el lobby. La industria defiende su derecho a participar. Se le otorga la Constitución a todos los ciudadanos de ejercitar ese derecho de relacionarse con las autoridades, de tener una participación, de contribuir a la formación de políticas públicas claras. La representante Carolina Giraldo convocará una audiencia pública en la que participarán organizaciones civiles y de salud que, a diferencia de los promotores del consumo de tabaco, no fueron convocados a la mesa técnica. Que la industria tabacalera no interfiera con las políticas públicas y que toda la sociedad civil y la opinión pública nos apoyen a rechazar esta situación. Le restan 2 debates a este proyecto, los cuales serán en el Senado. Aunque la bancada de la defensa de Álvaro Uribe posicionó la versión de que él tumbó las acusaciones en su contra en la primera parte del juicio, luego de que él mismo testificara en su defensa, las cosas están cambiando, pues sus nuevas versiones no cuadran con las viejas. Por 3 días, el expresidente Álvaro Uribe rindió testimonio en medio de su proceso por fraude procesal y soborno. Durante estos días insistió en su inocencia, pero también hubo inconsistencias en sus relatos. Tendrán rumores que han creado para hacerme daño. Por ejemplo, el 8 de mayo reconoció que sí sabía que cerca de la hacienda Guacharacas, finca de su familia y donde los exparamilitares dicen que se creó el bloque metro de la Saucé, funcionaron grupos paramilitares. Pues se denunciaron masacres, yo mismo las denuncié. Hacen parte de las 93, 95 masacres que yo denuncié. Sin embargo, ese mismo día parecía no recordar cómo se llamaba el bloque que los paramilitares señalan de conformarlo. Era que no era ese grupo paramilitar, ¿cómo se llama? El bloque metro. El 6 de mayo, por ejemplo, negó conocer a Luis Alberto Villegas, su vecino en esa finca, investigado por paramilitarismo. Ahí tengo que volver a referirme, señora juez, a una sociedad que se llama Perspectivas, cuyos socios no he conocido, a Luis Alberto Villegas y a su señora. Pero el 8 de mayo reconoció que a Villegas le otorgó la personería jurídica de la Convivir El Cóndor. Él fue gerente de una Convivir, como fueron gerentes muchas personas. Yo no buscaba amigos para que fueran gerentes de las Convivir. ¿Sí o no? Incluso reconoció que desde el 22 de diciembre de 2015 tenía conocimiento de que estaba siendo interceptado, pero en 2018 aseguraba que era una sorpresa esa información. Te digo yo, mucho cuidado, estos teléfonos están interceptados. Mañana continuará el juicio y los testigos con los que la defensa de Uribe pretende demostrar su inocencia. Hablamos con la viuda y madre del hijo del cuarto vecino de Lucho Herrera desaparecido en 2002. A ella también le sorprenden las versiones que relacionan al campeón con el crimen. Es un tema de asombro, de vuelve y juega. Es como si se estuviera como revictimizando la situación porque otra vez el escenario de Gonzalo tan abierto y ahora están involucrando a alguien, pero si es que es nuestro vecino, o sea, uno no, como que no procesa la información, o sea, ¿cómo así? Luz Estela Prada recuerda la noche del 23 de octubre de 2012 en medio del embarazo de su hijo de Gonzalo Guerrero, que lo vio desaparecer en la vereda La Guadita de Fusagasugá, acompañados por 3 supuestos agentes del DAS. Y entra preguntando el señor Gonzalo Bejarano, porque en un inicio dijo Bejarano. Entre mí y yo dije, no, tal vez van buscando otra persona. Gonzalo estaba en la parte del fondo y él entonces se sale, se había bañado, estaba envuelto en una toalla y él dijo, él mismo aceptó, yo soy Gonzalo pero Guerrero. Luz Estela cuenta que otro hombre le dijo que sí, que a él era quien buscaban. Y entonces él lo identificó y dijo, no, sí, aun cuando Gonzalo corrigió el apellido, él dijo, no, sí, es usted, el de la moñita. Recuerda que les pidió a los supuestos detectives mostrar una orden judicial. Me dijo, no, tranquila, acaba de ocurrir un robo, estamos investigando, pero nosotros lo traemos. La última vez que vio la camioneta recuerda un detalle específico y preocupante. Cuando yo miro la placa, tenía como una luz, como una luz LED lila alrededor de donde debería tener la placa y la camioneta no tiene placa.
En ese momento me embarga la verdad angustia, miedo, temor. Luego del incidente, ella y algunos hermanos de Gonzalo deciden ir al cuartel de la policía en Fusagasugá a contar lo sucedido. Cuando nosotros le contamos la historia, tal cual como lo estoy diciendo, nos dice que en esos días operaba una camioneta con esas características y que se perdía por los lados del Club El Bosque. Ella no sabe nada del papel del campeón en el crimen de su compañero y padre de su hijo. Dice que pocas veces pudo saludar a su vecino. Para ese entonces ya Lucho era famoso y tú sabes que entre ser un ciudadano de a pie normal a ser famoso, pues ya hay como una distinción, ¿no? Tengo claro que, por lo menos yo creo haberlo visto en lo largo de todos estos años, por ahí a lo sumo 5 veces. Si acaso le habré dicho buenos días, buenas tardes, señor Herrera, y ya. Noticias 1 pudo establecer que en las primeras inspecciones realizadas por la Fiscalía en la zona de Silvania no arrojaron resultados. Sin embargo, seguirán las investigaciones a través de otras diligencias en terreno y tomando declaraciones. La CAR de Cundinamarca no permitió grabaciones ajenas a la suya, propia en la diligencia que citó en La Calera, para que la comunidad y Coca-Cola expusieran sus argumentos sobre la prórroga de la concesión de aguas a la multinacional. El próximo jueves se realizará la audiencia pública sobre la concesión de agua de Coca-Cola en La Calera. Los habitantes del municipio esperan que la autoridad ambiental priorice el consumo humano sobre el industrial. El 4 de diciembre se venció la concesión de Coca-Cola para la explotación de agua de 7 manantiales en la vereda Santa Elena, en La Calera. La empresa pidió la prórroga de la concesión por otros 10 años, aunque la CAR no le pidió detener la explotación. Esta es una muestra más de que la CAR está al servicio de los intereses particulares de privados. El 30 de abril, la Autoridad Ambiental de Cundinamarca, CAR, realizó una reunión informativa previa a la audiencia pública. Los veedores ambientales denunciaron que el espacio fue manejado por Coca-Cola. Si bien es la industria la que tiene que facilitar para entregar la información, pues no son ellos quienes tienen que liderar este espacio. Los manantiales de Coca-Cola se nutren de la quebrada San Lorenzo. Herminia Cristancho, presidenta de la Asociación de Veredas de La Calera, denuncia que las concesiones a Coca-Cola afectan al cuerpo de agua. La quebrada San Lorenzo tiene más concesiones que agua. En la audiencia pública le preguntaron a la CAR por qué disminuyó la concesión de 14 a 3 litros por segundo en 2014. En una respuesta escrita, la entidad citó informes técnicos propios en los que se evidenció una disminución de los caudales de los 7 manantiales entre 1996 y 2013. Jessica Hoyos asegura que el jueves la CAR también tiene que aclarar por qué la planta está en una zona de reserva forestal, contigua a Chingaza. Las reservas forestales son zonas protegidas y por eso incluso la misma CAR ha dicho no tenía por qué en su momento la industria haber construido con cemento para captar el agua. El jueves, las organizaciones que solicitaron la audiencia presentarán sus argumentos para que no se renueve la concesión. Coca-Cola también presentará sus argumentos para que la CAR decida si renueva o no. La residente en Colombia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD hizo su propio análisis del racionamiento de Bogotá. Según ella, los bogotanos ya saben que el agua no viene del tubo, sino de las nubes y que la ciudad debe primero asegurar sus fuentes. En medio del Congreso Internacional de ACODAL, la representante residente del PNUD en Colombia hizo un llamado a repensar el modelo de crecimiento urbano y la falsa percepción de seguridad hídrica en el país. La funcionaria advirtió que el año de racionamiento en Bogotá debe ser una alarma para replantear el uso del suelo y proteger los ecosistemas que alimentan los embalses, al señalar que la capital vive una peligrosa dependencia de fenómenos climáticos que ya no son regulares. El país sí tiene mucha agua, pero esta agua no está disponible en todas las partes del país. Y a Bogotá realmente depende de ese ciclo del agua. Lo que hizo que la experiencia de soportar un año de racionamiento transformara la relación de los bogotanos con el recurso hídrico. Porque realmente esa conciencia que el agua no viene del tubo, sino viene de estos ecosistemas que tiene el país y cómo proteger esos ecosistemas como el Amazonas, como el bosque tropical, son claves para proteger el agua. Y que la expansión de las ciudades sobre zonas naturales y humedales no solo presiona los ecosistemas, sino que también compromete la sostenibilidad de las fuentes hídricas. El uso del suelo realmente ha sido un reto en todo el mundo, ¿no? Y en este país yo creo que fue algo muy novedoso el plan de desarrollo de este gobierno que planteaba el ordenamiento territorial alrededor del agua. Un llamado sobre la necesidad de replantear la expansión urbana, pues las ciudades siguen creciendo en áreas protegidas. Que es clave tener
en cuenta el agua y el uso de ese agua, así como el suelo, para asegurar el bienestar también de las generaciones futuras. Bogotá, pese a haber superado el peor momento de racionamiento, sigue en un equilibrio frágil. El consumo por persona apenas se ha moderado y los embalses intentan alcanzar niveles sostenibles, mientras la ciudad continúa expandiéndose sobre áreas naturales. Una nueva zona de reserva campesina fue inaugurada por la Agencia Nacional de Tierras en el Catatumbo, que incluye los subsidios para sus miembros hasta que se produzcan su primera cosecha en la legalidad. En Tibú, norte de Santander, la Agencia Nacional de Tierras firmó la constitución de la zona de reserva campesina Paz y Unión Catatumbo, que beneficiará a 1.800 familias campesinas de Abrego, Acarí, Bucaracica y la playa de Belén. Es una zona de reserva campesina que ha sido parte del debate histórico sobre esta región. Las zonas de reserva campesina fueron establecidas en la Ley 160 de 1994. Tienen como objetivo fomentar la economía campesina, controlar la expansión de la frontera agrícola y adjudicar las tierras baldías a campesinos de escasos recursos. Además, en el marco del decreto de conmoción interior, el gobierno formalizó 387 predios en la región. En el 40% de los predios siembran coca. Los campesinos adquirieron el título con el compromiso de sustituir sus cultivos. Que nos llegaba una mensualidad por un año de 1.200.000, mientras empieza a dar lo que sembramos, lo que vamos a sembrar, pues el cacao o lo que sea. La Dirección de Sustitución de Cultivos acompañará a los campesinos en la transición. Felipe Harman, director de la Agencia de Tierras, aseguró que los campesinos que incumplan perderán su título de propiedad. La gente campesina no va a pelear 35 años por tener el título de su tierra para dejarlo perder. O sea, esta es una gran oportunidad. Esto es un gran pacto de confianza. El gobierno también entregó 1.000 hectáreas a los firmantes de paz del espacio de reincorporación de la vereda Caño Indio. El proceso de reincorporación en Catatumbo tiene 463 firmantes del acuerdo de paz. 6 de ellos fueron asesinados en el marco de la emergencia humanitaria que se vivió en enero de este año. Gracias también al Estado de Conmoción Interior, que fue la que ayudó a destrabar muchos de los temas por la cual no era fácil para que la Agencia Nacional de Tierras entregara un predio. El 30 de abril, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de los decretos relacionados con ayuda humanitaria y el recrudecimiento del conflicto, mientras que tumbó los relacionados a problemas históricos como el acceso a tierras. Incluso en los países más desarrollados falta protección laboral para las madres, lo que indican los indicadores. Según el Atlas del Castigo por el Parto y las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, después de dar a luz el primer bebé, quedan desempleadas el 64% de las madres de Jordania, el 1% de las de Nigeria, el 23% de las de Bolivia, el 44% de las mexicanas y el 38% de las colombianas. Esto indica que el mejor regalo para mamá es una ley de protección laboral. Esto es lo que indican los indicadores. Por ello existen las dulas, personas que han estudiado o se han especializado en el cuidado de los niños y la casa, que les permiten a las madres continuar con sus carreras profesionales después del parto. Child Penalty o sanción por hijos es una iniciativa que estudia el impacto de la maternidad en la vida laboral de las mujeres. De acuerdo con esta investigación, 4 de cada 10 mujeres en Colombia abandonan su trabajo después de tener un hijo. Puede generar frustración, desconexión emocional con la pareja, con los hijos, depresión, ansiedad y un poco de aislamiento social. Las madres que quieran continuar con su carrera profesional pueden acudir a una dula. Una dula es una persona que ha estudiado para poder ser la cuidadora de la madre, porque siempre nos enfocamos en los hijos. Las dulas relevan a las madres en los cuidados del bebé para que ellas descansen. Además, los padres también deben responsabilizarse por sus hijos para que las madres puedan retomar sus obligaciones laborales. No olvidarse que antes de ser mamás son mujeres y ellas son la prioridad. Si nosotras estamos bien, nuestra familia, nuestros hijos, todo va a estar bien. También equilibrar cargas, pedir ayuda, alzar la mano. La Organización Internacional del Trabajo estima que en América Latina las mujeres dedican el triple de tiempo a las tareas domésticas. Una realidad que le cuesta reconocer al patriarcalismo es la habilidad de las mujeres en la economía, pues la gran parte de ellas aprende rápido a ajustar los gastos de una familia a un presupuesto dado. Hay claves en su planeación financiera.
Ser madre implica tomar decisiones diarias que impactan no solo en el bienestar emocional, sino también en el financiero del hogar, ya sea que labore dentro o fuera de casa. La planificación financiera es clave para ofrecer estabilidad. Intente reservar una parte del dinero del hogar, aunque sea pequeña, como un colchón personal. Este fondo puede darle tranquilidad ante imprevistos. Eduque financieramente a sus hijos, involúcrelos en pequeñas decisiones de compra, explíqueles el valor del dinero y la importancia del ahorro. Este hábito fortalece su responsabilidad desde temprana edad. Proteja su futuro, invierta en un seguro de vida o salud. También considere aportar en un fondo de pensiones o buscar asesoría para pequeñas inversiones. Cuide su independencia económica. Si no tiene ingresos propios, explore opciones de trabajo desde casa o pequeños emprendimientos. Tener autonomía financiera le brinda tranquilidad. Los alambres en los dientes están pasando a ser cosa del pasado, pues las placas invisibles corrigen la alineación de los dientes con menos impacto estético, físico y funcional. El tratamiento dental con alineadores transparentes es conocido como ortodoncia invisible. Este procedimiento es más saludable para los dientes y más estético. Pueden quitar y se pueden poner, lo cual hace una ortodoncia mucho más sana, lo cual hace unos procesos de movimientos dentales mucho más limpios y mucho más cómodos para el paciente. Los brackets tradicionales facilitan la acumulación de bacteria en los dientes y aumentan el riesgo de tener enfermedades en las encías. Podemos comer con mayor tranquilidad porque para comer nos podemos quitar esto. Y obvio que todos queremos es que no se nos vea nada de metal en la boca ni nada raro en las fotos, en las reuniones. La ortodoncia tradicional se recomienda para los niños desde los 11 años, mientras que la invisible puede usarse desde los 6, ya que los retenedores pueden ajustarse a los dientes de leche de los menores. 43 años después del primero de sus crímenes, se inicia el juicio a 14 policías ya retirados como fundadores, junto con el pleno del cartel de Medellín, del grupo de exterminio muerte a secuestradores, más antecesor de los paramilitares. El 6 de octubre de 1981, los hermanos Zuleika, Jidit y Yoluk Álvarez, hijos del narcotraficante José Jader Álvarez del cartel de Medellín, fueron secuestrados. Los narcotraficantes armaron así su primer grupo paramilitar en Colombia para buscarlos con la ayuda del F2, Muerte a Secuestradores Más. Los niños aparecieron en 1982, sin vida, y una venganza siniestra inició. El propósito de perseguir, criminalizar y hallar a cada una de las personas que consideraban tenían alguna vinculación con este presunto secuestro, era castigarlas. Estimulados y financiados por la mafia, los detectives del F2 empezaron a perseguir a críticos del gobierno, diciendo que habían tenido un rol en el secuestro. Que hacían parte de liderazgos estudiantiles en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Distrital. Y lo que hicieron ellos, el F2, fue sacarlas por los periódicos para decir que ellos eran los secuestradores. Gustavito los indican de ser el secuestrador de Gloria Lara y a Dilbrando Joya. Por ejemplo, Alfredo y Humberto San Juan desaparecieron el 8 de marzo de 1982. Su familia los recuerda como hombres justos, estudiosos y cariñosos, autores de la imagen del Che Guevara en la Universidad Nacional. Ellos eran siempre activistas, ellos eran que luchaban para que los estudiantes tuvieran su comida. Aún después del crimen, los del F2 acosaban a sus familias, aumentando así su angustia, como fue el caso de la familia de Gustavo Campos, quien desapareció cuando era estudiante de la Universidad Nacional. Mi papito lloraba contándolo que le habían quitado a su hijo. Esas camionetas me seguían a mí. 43 años después del crimen, 4 de los detectives que desaparecieron, Alfredo, Humberto y Gustavo, murieron, y 14 colegas suyos irán a juicio. Allí su familia espera tener noticias del paradero de sus cuerpos para darles un entierro digno. El nuevo Papa, León XIV, también tuvo sus momentos en Colombia. Subió a Monserrate, comió ajiaco en Bogotá y butifarras en Barranquilla, cuando visitaba los lugares de la comunidad agustiniana como prior de esa orden religiosa. Hablamos con sus amigos. Mai più la guerra. Durante su primer Regina Caeli como papa en la Plaza de San Pedro, León XIV pidió un alto al fuego de las guerras y que se dé la paz al pueblo mediante los diálogos entre gobiernos. Llevo en mi corazón los sufrimientos del amado pueblo ucraniano, que se hagan todos los esfuerzos posibles para lograr cuanto antes una paz auténtica, justa y duradera. León XIV insistió en los pasos del Papa Francisco de la hermandad entre las naciones.
Estoy profundamente entristecido por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Que cese el fuego de inmediato, que se brinde ayuda humanitaria a la población civil agotada y que todos los rehenes sean liberados. Estos mensajes enviados hoy en Roma dan cuenta de la solidaridad de León XIV durante su vida religiosa. En Chía, Cundinamarca, se encuentra Fray William Carreño, sacerdote agustino, quien recordó que hace 10 años guió por Bogotá al entonces Fray Robert Prevost. Me dijo: William, siquiera no solo conocí los conventos de Bogotá, sino también otros sitios. Entonces lo llevé a Monserrate, lo llevé a la Plaza de Bolívar, ahí a la zona de la 83. Comía de todo, pero tenía predilecciones. Y entró y pidió la carne término azul, que saben que es casi una carne cruda. Y entonces nosotros lo miramos así como que no, y dice: es que a mí me encanta la carne así. Pero el sumo pontífice también visitó Barranquilla como prior general de la Orden de San Agustín, cargo que ejerció entre 2001 y 2012. Verlo ayer es como verlo hace 15 años, una persona inspiradora, una persona asequible, una persona a la que se le podía hablar con claridad y con franqueza. Robert Prevost, un fraile que marcó no solo a los peruanos, sino también a los colombianos, quienes compartieron con él por su sencillez y humildad, pero sobre todo por sus enseñanzas. Integrando esfuerzos de la academia, la empresa y el gobierno local, regional y nacional, Cali abrió su hub tecnológico, que aspira a posicionarse como el primero de América Latina. El desarrollo de espacios de innovación tecnológica llevó a que Cali sea catalogada como el primer hub tecnológico en América Latina, contando con ecosistemas digitales que le permiten al sector privado y público fortalecer sus conocimientos en soluciones de inteligencia artificial, machine learning y otras tecnologías. Tenemos 15 equipos de última generación para distintas aplicaciones en los procesos de producción o para el desarrollo de videojuegos. Por medio de estos centros tecnológicos se facilita el desarrollo tecnológico y de apoyo a productos como el Yagua, un centro de innovación tecnológica que busca fortalecer los productos desarrollados por empresas colombianas y siendo orientados de manera interactiva por medio de aprendizaje experimental. En donde se centran las conversaciones más relevantes de la ciudad basadas en los aportes de tecnología, todo el ecosistema de startups, todas las apuestas de la triple hélice. Además de estos centros de innovación, se plantea a futuro el desarrollo del primer museo tecnológico de biodiversidad en Colombia, siendo un acercamiento entre biodiversidad y la inteligencia artificial. La bachata que una bodega de ultraderecha y la inteligencia artificial compusieron para la despedida de Gustavo Bolívar, el gol del sínodo en el Vaticano y el estilo norsantanderiano para reclamarle al presidente. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Yo lo amo, dígame en qué le fallé. Solo horas después del desplante del presidente a Gustavo Bolívar, un agresivo opositor digital publicó la bachata que la inteligencia artificial le ayudó a componer para hablar de la ruptura. Presidente, yo lo amo, dígame en qué le fallé. Si hasta en sus peores locuras lo he salido a defender. La canción teje versos con los títulos y nombres de los personajes de las telenovelas y series de televisión de Bolívar para relacionar sus temas y circunstancias con las que ahora vive el escritor, frente a quien hasta el viernes pasado era su amado presidente. Dejé todo por su causa, me arrastré sin descansar y me tratas como el malo de pandillas, guerra y paz. Pero en su libreto, presidente, no hay lugar. Nunca fui protagonista, solo extra, nada más. La bachata es en realidad la más reciente de las producciones de inteligencia artificial que desde que Bolívar domina las encuestas de favoritismo presidencial comenzaron a circular falsificando noticias de su presunta captura, extradición y enjuiciamiento y la promoción de inversiones que resultan ser estafas organizadas por la misma bodega. Presidente, yo lo amo, que me niegue 3 veces y me... Yo soy alérgico al humo y no me puedo tomar los tragos que se toma Benedetti porque me da un ardor aquí porque me operaron y me dejaron incapacitado para el alcohol. A cambio del ya exdirector de Prosperidad Social, el presidente tiene un nuevo mejor amigo, el ministro del Interior, pero esta semana aclaró que a Benedetti lo acompaña, pero no en todo. Dicen que Benedetti me chantajea porque entonces yo oiga fiestas con él y yo no sé qué pasa. Pero nunca he ido a una fiesta con Benedetti, nunca en la vida.
Y voy a confesar la verdad, le tengo miedo a las amigas que invitan. Desde que una columnista afirmó que él tenía problemas de drogadicción, él ha insistido en que no puede beber ni fumar. El presidente Petro, en su reunión en Cartagena del miércoles pasado, en el Congreso Nacional de Municipios, recibió un reclamo que muchos identificaron como típico santanderiano de parte de una alcaldesa. Usted sabe que en el momento que declaran parques nacionales, estas propiedades se vuelven, llevan 3 Is y son embargables, imprescriptibles, inallanables. Bueno, como sea, yo soy campesino, o sea, no sé hablar. De malas el hijueputa que no me entienda. La alcaldesa pedía que el gobierno comprara los predios que no se pueden cultivar en los páramos y los cediera a los municipios para que en ellos se puedan desarrollar proyectos ambientales y generar empleos. Los seminaristas, curas y autoridades eclesiásticas del Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo, en la diócesis de Chiclayo, estuvieron pendientes de la elección del cónclave, como si se tratara de un partido de la selección de Perú, y cuando finalmente se hizo el anuncio, lo cantaron como si se tratara del último gol de un campeonato. En Chiclayo aún no termina la celebración. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 a las 8 en punto, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.